Hola Berea, hola amigos de Berea. Hoy es lunes 20 de julio y la lectura de hoy para nosotros, para mí, sería el Salmo 78, 79 y 80. Yo quiero comentarles brevemente del Salmo 78 y quiero comenzar con esta pregunta. ¿Cuál es tu historia? ¿Es una historia buena? ¿Es una historia mala? ¿Cómo quieres que termine tu historia? ¿Cómo quieres que termine tu historia? ¿Quieres que termine bien? Obviamente eso es lo que todos queremos. Y hago esta reflexión porque el Salmo 78 es un salmo enfocado en la historia precisamente, en la historia de Israel. Es la historia de un pueblo que en determinado momento se divide. Comenzaron como uno solo, se dividen en dos, el norte y el sur, Israel y Judá, pero al final van a terminar como uno solo. Jacob tuvo 12 hijos y este Salmo 78 enfoca dos de esos 12 hijos, a José y a Judá. José era el número 11 en el orden de nacimiento y Judá era el número 4 en el orden de nacimiento. Ahora, otro hijo que no menciona el Salmo 78, pero quiero que lo recuerden, es Dan. Dan ocupaba el lugar número 5 en el orden de nacimiento. ¿Por qué el Salmo 78 menciona a José y a Efraín juntos? Efraín no fue hijo de Jacob. ¿Por qué lo menciona? Dice aquí en el Salmo 78 y el versículo 67. Desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín. ¿Por qué se mencionan juntos? Efraín no era hijo de Jacob. Bueno, cuando José fue vendido como esclavo a Egipto, después de todos los problemas que vivió allí, al salir de la cárcel, José tuvo dos hijos. El mayor fue Manasés y el menor fue Efraín. Y Dios bendijo de una manera extraordinaria a Efraín, porque después, con el tiempo, Efraín llegó a ser tomado como referente para hablar de Israel. Cuando el pueblo se dividió en norte y sur, Israel y Judá, generalmente en la Biblia se habla de Efraín como el norte, haciendo referencia a las 10 tribus del norte. Ahora, quizá nosotros no tengamos que preocuparnos por ser o no escogidos para una posición monárquica, porque no es nuestra cultura y jamás ha sido nuestra forma de gobierno. Vivimos en países democráticos, ¿verdad? Entonces no nos preocupamos por eso. Pero sí tendríamos que pensar por qué Dios puede escoger a alguien y desechar, escoger a unos y desechar a otros. ¿Por qué Dios puede usar a unos? Allá en el Salmo 73 la pregunta era, ¿por qué le va bien a los malos? ¿Por qué a los buenos aparentemente no les va bien? Solo a los malos. Y aquí la pregunta podría ser, bueno, ¿por qué no me tocó a mí? Aquel se sacó la lotería, ¿por qué no me tocó a mí? Ellos se sacaron un carro en una rifa, ¿por qué no me tocó a mí? No nos preocupa el asunto de la monarquía, ¿por qué no fui escogido como rey? Porque pues eso nunca va a suceder, pero hay cosas que a veces nos ponen a pensar. Bueno, será interesante saber por qué Efraín fue rechazado. Les leo nuevamente el verso 67. Dice, desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín. ¿Por qué fue rechazada la tribu de José para no ser la tribu de la monarquía? ¿Por qué no fue escogida la tribu de Efraín? ¿Por qué no llegó a ser la tribu de la monarquía? Bueno, primero quiero que recuerden que Efraín es tomado como referente para hablar de todo Israel, de las 10 tribus. Norte y sur, en el norte estaba Israel, en el sur estaba Judá. Efraín muchas veces es mencionado como referente para hablar de las 10 tribus, para hablar del norte.
Ahora, en este Salmo 78 se pueden ver 5 razones del por qué Efraín fue rechazado, por qué no fue escogido como la tribu de la monarquía. De manera que lo que se dice aquí en el Salmo 78 de Israel, se dice de Efraín. Lo que se dice de Efraín, se dice de Israel, o sea, de el norte, de esas 10 tribus. Y tenemos aquí 5 razones por qué fue rechazado. Número 1, no obedecieron la palabra de Dios. Versículos 9 y 10 dicen de esta manera: los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. Cuando dice aquí que volvieron las espaldas en el día de la batalla, no se refiere meramente a un acto de cobardía, de ninguna manera, porque hay pasajes, los buscan en la Biblia, hay pasajes que hablan de la valentía de Efraín, de los hijos de Efraín. El problema o el enfoque aquí es lo que dice el verso 10. Dice, no guardaron el pacto de Dios, no quisieron andar en su ley. O sea, le dieron la espalda al pacto de Dios, le dieron la espalda a la ley de Dios, no obedecieron la palabra de Dios. El verso 56 nos dice algo semejante. Verso 56 dice, pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios. Le dieron la espalda a sus testimonios. Ese es el sentido. Entonces, número 1, no obedecieron la palabra y por eso fueron desechados. Número 2, se rebelaron contra Dios. Dice el verso 17, pero aún volvieron a pecar contra Él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Lo mismo podemos ver en el verso 40. ¿Cuántas veces se rebelaron contra Él en el desierto? Lo enojaron en el yermo. Y luego el verso 57 dice, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Se volvieron como arco engañoso. Y esta última expresión, arco engañoso, pueden verla también en el libro de Oseas capítulo 7 y el verso 16. Tomen el tiempo, lo buscan y van a ver que se refiere a Efraín y que está indicando que se refiere a Israel, las 10 tribus del norte. Ahora, regresando al verso 8, dice, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. La rebeldía se clasifica aquí también como contumacia, generación contumaz. Y la contumacia es la tenacidad y dureza en mantener un error. O sea, le explican a la persona, le dicen cuál es el error e insiste. Así lo voy a hacer, así lo voy a seguir haciendo. Eso es la contumacia. Una tercera razón por qué fueron rechazados es por no creerle a Dios. Primero, por no obedecer su palabra. Segundo, por rebelarse contra Dios. Y tercero, por no creerle a Dios. Dice el verso 22, dice, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Qué interesante que no dice, no creyeron en Dios, sino no creyeron a Dios. Hay una diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Imagínense un equilibrista pasando con 2 bultos de cemento sobre una carretilla en una cuerda, válgame la redundancia, en una cuerda de equilibrista. Ya lo vimos. Y ahora que el equilibrista baje esos 2 bultos de cemento y diga, pregunte, ¿creen que puedo llevar a un hombre? Sí, porque ya lo vimos cruzar. 2 bultos de cemento equivalen a 100 kilos. Sí, sí creemos. Muy bien, un voluntario. ¿Quién da un paso al frente? Nadie va a estar dispuesto a confiar su vida en aquel hombre. Una cosa es creer en él y otra cosa es creerle a él. Y más o menos para entender a qué se refiere la diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. ¿Qué ha dicho Dios? Dios ya ha dicho, por nada estéis afanosos, y nos afanamos.
Dios ya ha dicho, no te afanes por el día de mañana, basta cada día su propio mal. Y seguimos preocupándonos por el mañana. Dios ya ha dicho, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Pero ahí estamos, sin creerle a Dios. Una cuarta razón por qué Efraín fue rechazado, por qué la tribu de José no fue escogida como la tribu de la monarquía, es que no desistían de pecar. No desistían de pecar. Miren cómo dice el verso 32 aquí. Dice de esta manera: con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Pecaron aún. El verso 17 dice, pero aún volvieron a pecar contra él. La Biblia nos habla mucho de darle la espalda al pecado. Y ellos no desistían de pecar. Y en quinto y último lugar, se volcaron a la idolatría. Se volcaron a la idolatría. Dice el verso 58, le enojaron con sus lugares altos. Los lugares altos eran los lugares donde ponían ídolos para adorarlos. Le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Sus imágenes de talla. Ahora, en este enfoque del Salmo 78, la historia de este Salmo 78, esta fue la gota que derramó el vaso. Vamos a enumerarlas. Número 1, no obedecieron la palabra. Número 2, se rebelaron contra Dios. Número 3, no creyeron a Dios. Número 4, no desistían de pecar. Y número 5, se volcaron a la idolatría. Y esta ya fue la gota que derramó el vaso, porque dice en el versículo 60, dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres. La tienda, el tabernáculo fue abandonado por Dios. Ahora, noten el lugar, Silo. Silo. Cuando entraron por primera vez a la tierra prometida con Josué, Josué estableció el tabernáculo en ese lugar llamado Silo. Silo está en el territorio que le había tocado en suerte a Efraín. A Efraín. Ahí es donde se ubicaba Silo. Por 300 años, los judíos, los israelitas, tenían que ir a Silo para adorar a Dios. Tenían que ir a Silo para ofrecer sus ofrendas, sus sacrificios, etc. Por 300 años. Pero con la gota que derramó el vaso, entonces Dios dejó el tabernáculo de Silo. También en ese mismo tiempo entregó a los enemigos el símbolo de su poder. El símbolo de su gloria, el arca del pacto. Miren cómo dice el verso 61. Y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Con estas dos frases se hace referencia al arca del pacto. La historia la pueden encontrar en el primer libro de Samuel, capítulo 4. Pero también entregó al pueblo. Dice el versículo 62. Dice, entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. Todo esto ocurre en el primer libro de Samuel, capítulo 4. Allí en el 4:10, primero de Samuel 4:10, van a encontrar que hubo una muerte de 30,000 hombres. 30,000 hombres entregados por Dios a la espada. Dice el verso 63 y 64, el fuego devoró sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron espada y sus viudas no hicieron lamentación. Entonces Dios abandonó su tabernáculo en Silo. Dios entregó a los enemigos el símbolo del poder de Israel, el símbolo de su gloria, que era el arca del pacto, pero también el pueblo fue entregado a espada. Y aunque Dios
vengó aquella afrenta, así dice el verso 65 y 66, dice: entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino, e hirió a sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta. O sea, Dios vengó la afrenta, sin embargo, rechazó a Efraín. Rechazó a Efraín. Dice el verso 67, desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín. José y Efraín, padre e hijo. La tribu de José, la tribu de Efraín. Cuando Dios estaba pensando en tener una tribu monárquica, una tribu de donde salieran los reyes, dice aquí, desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín. Ahora, Dios escogió tres cosas. Vamos a leer primero el verso 68. Dice: sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas. Dios escogió tres cosas que están en este pasaje. Escogió una tribu, o sea, una casa, una familia, la tribu de Judá. Escogió un lugar, el monte de Sión, y escogió una persona, a David su siervo. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuáles son las cosas que hicieron que Judá fuera escogido, que David fuera escogido, que el monte de Sión fuera escogido? No lo sé. Pero puedo ver tres cosas aquí. Primero, Dios lo hace o lo hizo por su soberanía. Por su soberanía. Él es soberano. Ustedes van a estar de acuerdo conmigo. Él puede hacer lo que quiera en el cielo y en la tierra. Pero hay una segunda cosa que aquí se menciona, y es el amor. Dice el verso 68, sino que escogió a la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó. El monte de Sión, al cual amó. Entonces se menciona aquí el amor. Y una cosa más, el propósito global de Dios. Dios siempre ha tenido un propósito global. ¿Por qué escogió a David? ¿Para qué escogió a David? Dice aquí en el verso 71. Estamos en el Salmo 78, verso 71. De tras las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Para que apacentase a Jacob. Ahora, en el Salmo 67 y el verso 4, leemos estas palabras. Salmo 67, 4. Dice: alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Este siempre ha sido el deseo en el corazón de Dios. Este siempre ha sido su propósito global, pastorear. En el Salmo 78 dice pastorear a Israel, pero en el Salmo 67 dice pastorear las naciones. No dice las iglesias, dice pastorearás las naciones en la tierra. Dios tiene un propósito global. Si te escoge, si te elige para un ministerio específico, para una tarea, una misión específica, lo hará por su soberanía. Lo hará por su amor, porque te ama, te quiere incluir. Pero lo hará también por su propósito global. El gran deseo en el corazón de Dios es pastorear a la gente en la tierra. ¿Estás dispuesto a servirle de esa manera? ¿Qué tal esto para comenzar la semana? Que Dios les bendiga.